Amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Otras Miradas. Hoy tenemos el privilegio de conversar con el economista Santiago Soto, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y por estos días, economista, además de darle la bienvenida, queremos hacer la referencia clara. Se han cuestionado desde la oposición el logro o los logros que ha podido tener esta administración de gobierno en materia de políticas sociales. ¿Ha habido debilidades? ¿Hay fortalezas? ¿Cuál es la mirada que se tiene en torno a un tema que de por sí ha generado a lo largo de los últimos años intensos niveles de polémica entre oposición y gobierno? Bueno, un gusto estar con ustedes, al aire con la audiencia. Sí, bueno, efectivamente, durante estos últimos días ha salido una representante nacional a plantear de que la pobreza en el Uruguay al día de hoy era una pobreza que está por encima de los niveles de pobreza que teníamos en 2004. Nosotros, obviamente, no es nuestro objetivo polemizar con los legisladores de la oposición, pero era una afirmación que valía la pena, bueno, por lo grosero, digamos, del comentario, lo absolutamente falso de la afirmación, poder, bueno, conversar con la ciudadanía, salir también a plantear algunas de las cosas para, bueno, primero mostrar los datos, la realidad, lo que marca el Instituto Nacional de Estadística, y bueno, aprovechar también esta instancia para conversar con la ciudadanía sobre uno de los temas que sabemos que son sensibles, porque, bueno... Es recurso de los uruguayos, es dinero invertido en áreas específicas. ¿Cómo está el nivel de pobreza hoy en el país? No tomemos en comparación 2004, luego de la salida de la crisis del 2002, pero ¿cuál es la realidad hoy, focalizada desde la mirada que ustedes tienen? Bueno, sí, es las dos cosas, ¿no? Es inversión, pero también es por recursos propios cómo la gente va saliendo, digamos, de la situación en la que está, apoyado en un contexto que le ha permitido al país crecer y distribuir al mismo tiempo. Hay un gráfico que van a estar viendo en pantalla, una serie larga, porque es importante no solamente mirar lo que sucedió de 2002, porque a veces 2002 es un año difícil de comparar, porque fue el año, digamos, de la crisis, sino vamos a mirar una mirada larga. Miremos, no el Frente Amplio nada más, sino miremos desde el 85 a esta parte. ¿Qué pasó con la pobreza en el Uruguay? Y si uno mira del 85 hasta el día de hoy, hoy nos encontramos en los niveles de pobreza más bajos de toda la serie histórica que registra el Uruguay. 2017 fue el año de pobreza que estamos hablando de que la pobreza a nivel de personas está en 7,9% del total de la población. Había pasado por niveles en 2004 que estaban por arriba del 30%, o sea, nosotros siempre nos gusta hablar, además de los porcentajes, un poco en los números absolutos de gente, digamos, de los 3,5 millones de habitantes, había más de 1 millón de uruguayos que vivía abajo de la pobreza. La pobreza es un umbral, digamos, que en Uruguay y en las Américas en general, digamos, en América del Norte, en Latinoamérica, se mide de esta forma, se mide a través de los ingresos. Es un umbral, o sea, a partir de un cierto nivel de ingreso per cápita que los ciudadanos pueden cubrir, bueno, una canasta alimentaria y lo que tiene que ver con los gastos asociados a esa canasta no alimentaria, vestimenta, lo que tiene que ver con algunos servicios de salud, digamos, el conjunto de gastos mínimos que tiene que realizar un hogar para, bueno, poder parar la olla, digamos, alimentarse y además cubrir unos gastos asociados a esa alimentación por ahí. Y bueno, cuando uno mira ese nivel de ingreso per cápita que tiene el Uruguay, que en definitiva es lo que se compara contra esta línea de pobreza, bueno, uno ve que los niveles de pobreza han llevado a que más de 700.000 uruguayos ya han salido de la pobreza en este tiempo, incluso un número mayor. Y siempre nos gusta también compararlo porque, bueno, mucha gente que vive, seguramente muchos que nos están viendo, capaz en los barrios más costeros o en algunas otras zonas, asocia a veces el tema de la pobreza a la gente en la calle, ¿no? Bueno, siempre hay un núcleo de pobreza extrema difícil de reducir, ¿verdad? Ese núcleo duro. Pero la serie de programas que el gobierno ha desarrollado, la inversión concreta, no solo a través de MIDE, sino a través de otros diversos programas sociales, ¿cuál es el resultado que ustedes avisoran que les puede dar una fortaleza para seguir defendiendo una línea que muchos califican de un asistencialismo casi con un sentido electoral? La gran mayoría de los uruguayos que salieron de la pobreza, entendida como este fenómeno, decimos, la gran mayoría de esos uruguayos salieron porque lograron generar ingresos suficientes para salir de la pobreza. Y eso lo hicieron muy asociado a una nueva institucionalidad de consejo de salarios mínimos, condiciones vinculadas al gasto público social, las pensiones y jubilaciones, las mínimas, las nuevas jubilaciones que se dieron. O sea, hay un conjunto de herramientas, eso siempre es interesante.
no es que la pobreza pasó de 30% a menos de 8% porque ahora hay programas de transferencias monetarias o porque el gobierno le da plata y con eso dejan, no, al que le faltaba 3 pesos para dejar de ser pobre le da esos 3 pesos y con eso sale, o la gente no trabaja y se dedica. Si uno mira, la gran mayoría de la salida de la pobreza en el Uruguay se dio por estas cuestiones: consejo de salarios, salarios mínimos, aumento de jubilaciones y pensiones, aumento de los salarios de los funcionarios. ¿Crecimiento de la economía? Por supuesto, todo esto fue posible porque la economía creció como nunca y además de forma ininterrumpida, como lo hizo durante este proceso que viene siendo el proceso de crecimiento económico más largo, la expansión económica más larga que ha tenido el Uruguay en toda su historia, digamos, como país. Sí, como país, registrada, iba a decir, porque bueno, obviamente hay algunos inicios de la vida independiente del país que tienen calidad de información más mala, pero desde que existen registros, Uruguay este es el periodo más amplio. Y bueno, ese conjunto de políticas, con una asistencia especial, sí, a las personas que estaban, o sea, cuando uno encuentra un país como encontró este gobierno, el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez en 2005, con un 30% de pobreza, bueno, uno requiere además un conjunto de una batería de asistencia a aquellos que están en el último... Sí, uno recuerda el plan de emergencia, bueno, que fue el puntapié inicial de todo aquel proceso. Y fue un puntapié inicial de la asistencia a los sectores que estaban en mayores dificultades, pero que bueno, no hay que confundir con la salida de la pobreza con todos los instrumentos que se pusieron arriba de la mesa, que, insisto, tiene que ver con un seguro de salud que hace que los niños puedan... No, antes un hogar tenía que pagar la cuota mutual siempre, ¿no? La gran mayoría de los uruguayos pagaba la cuota mutual de su bolsillo, y eso es algo que quedó en el pasado porque, lo tiene cubierto a través del sistema de salud y sus hijos están incluidos, digamos, con el aporte que realiza. Y bueno, ahí uno tiene un ejemplo concreto de una política que ha justamente logrado mejorar, digamos, los niveles de vida de la población. Pero vuelvo al tema de Calle un segundo nada más, porque me parece que es importante dimensionarla en el tamaño que tienen los dos fenómenos. O sea, cada persona cuenta, cada persona vale. Este es un tema de ocupación y de preocupación del gobierno. La ministra de Desarrollo Social lo ha planteado, la subsecretaria Ana Olivera también. El tema Calle es un tema... La Calle de hoy es muy distinta a la de 2002-2003. Uno ve muchos temas vinculados a lo que es salud mental, temas de gente que sale de privación de libertad, que sale de la cárcel y le cuesta volver a insertarse y termina en situación de calle, temas vinculados a consumo problemático de drogas y alcohol. De drogas y alcohol. Es distinto a la calle de la pobreza extrema que teníamos en 2002-2003, pero estamos hablando que es un fenómeno que ha aumentado en los últimos años, pero el registro son 1.500 personas. Cuando hablamos de la pobreza y la gente que salió de la pobreza, estamos hablando de 700.000 hogares, más de 700.000 hogares. Estamos hablando que en Uruguay había más de 1 millón de pobres. O sea, el fenómeno de la calle a veces uno lo asocia con la pobreza porque es lo que ve más cotidianamente, más cercano. Bueno, uno no recorre los barrios populares todos los días, mucha gente que vive en la zona, digamos, la zona más costera, y bueno, obviamente lo asocia a veces con el fenómeno que ve ahí, pero bueno, es bueno ponerlo en su justa dimensión, que el proceso de salida de la pobreza del Uruguay, primero, fue muy impulsado por este conjunto de políticas que lograron un crecimiento más amplio de la historia, una batería redistributiva muy potente y un conjunto de instrumentos que además atendieron, ¿no?, con esa máxima artiguista, que los más infelices sean los más privilegiados. Bueno, había un conjunto de uruguayos que partía de un punto muy bajo y bueno, sobre todo estamos hablando, por ejemplo, que la pobreza infantil estaba por arriba del 50%, o sea, 1 de cada 2 niños que nació en Uruguay en esos años, en los años de los que hablaba la diputada, 1 de cada 2 niños nacía en un hogar pobre. Y cuando uno mira, por ejemplo, Premio Nobel de Economía, Heckman, uno de los últimos en ganar el Premio Nobel de Economía, bueno, lo que sucede en los primeros años de la vida, lo que sucede en la primera infancia, es la construcción de la salida de una persona en su mundo cultural, tiene impacto y su desarrollo para personal, siempre. psicológico, emocional, para siempre. Totalmente. Pero quería preguntarle, a propósito de esto y como planteo para la próxima, para después de la pausa, ¿cuáles son las falencias que han detectado? ¿Por dónde hay que profundizar? Porque a veces las baterías ayudan, el crecimiento de la economía ahora está un poco más enlentecido, producto de lo que pasa en la región y en el mundo. ¿Por dónde hay que focalizar ahora esa mirada y hacia dónde hay que tender a buscar soluciones más de fondo para que ese 8% siga hacia la baja y no se estratifique o pueda crecer, un poco tomando en cuenta esta situación? Después de la pausa me lo contesta. El empresario usa y va del correo uruguayo que le permite autogestionar todos sus envíos.
En cambio, el empresario, no. Además, sigue los paquetes con la aplicación. Ahora, el empresario, no. El empresario imprime sus etiquetas desde la web y su sistema de gestión se integra perfectamente con el de AIBA. Y el empresario, obviamente, no. Para actualizar y mejorar tus procesos, usa AIBA, la herramienta del correo uruguayo que te permite gestionar tus envíos desde cualquier dispositivo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Como siempre les decimos, estamos en la parrillada Punta Sur, en la esquina de Williman y Montero, en el corazón de Punta Carreta, lugar de donde grabamos y emitimos esta propuesta que es Otras Miradas. Pequeñas historias que construyen un gran país. No había calle, era de lado a lado agua. La verdad que cambió mucho y es muy lindo vivir acá. Las obras de saneamiento realizadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa permite que ahora más de 10.000 hogares puedan conectarse al saneamiento. Ganamos en salud, es un lugar que está saneado, y en calidad de vida, eso se remite a calidad de vida. Para seguir avanzando, los inmuebles con frente a conexión de redes públicas de saneamiento pueden y deben conectarse. Infórmate sobre el saneamiento en otros puntos del país en oce.com.uy/saneamiento o por el 0800-1871. Si vivís en Montevideo, consultá en montevideo.gov.uy o a través del 1950-3000. Conectate a una mejor calidad de vida. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Estamos con el economista Soto, con quien estábamos conversando a propósito, bueno, la focalización de políticas concretas. Hablábamos de mortalidad infantil, o todavía no lo hemos nombrado. Hablamos de cómo focalizar o reencauzar todo ese conjunto de elementos para abatir aún más el índice de pobreza, que es económica, que es social, que es cultural, que es psicológica, que es hasta una vivencia de cada ciudadano que está inserto en un cuadro como esa realidad lo determina. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen y cuál es el punto de reenfoque de todo esto, tomando en cuenta este último impulso que todavía queda a través del ejercicio del gobierno? Sí, a ver, Uruguay vivió una etapa cuando uno partía de 30% de pobres, llevar a 10%, o sea, uno de cada 3 uruguayos era pobre. Es una etapa, la etapa que tenemos hoy es bien distinta, uno de cada 2 niños era pobre. La etapa que queda por delante, bueno, ahora va a comenzar la campaña electoral y en campaña electoral se va a discutir esos temas. Durante esta administración se impulsó dentro del sistema de cuidados uno de los componentes, alguno tenía que ver con dependencia, también con las personas, digamos, adultas mayores, pero uno de los pilares centrales del sistema de cuidados tenía que ver con la primera infancia. Y la respuesta a la pregunta de cuáles son los desafíos que tenemos por delante, cuál es la prioridad, en definitiva, de política pública que el Uruguay, vinculado a los desafíos de la pobreza, le queda, la respuesta son los niños. O sea, a Uruguay todavía le quedan 1 de cada 5, 1 de cada 6 aproximadamente niños que nacen en hogares pobres por ingreso, que era lo que hablábamos en el bloque anterior, pero también pobres en la multidimensionalidad que tiene la pobreza, porque ser pobre es no poder parar la olla, pero también ser pobre es vivir en un rancho que no tiene los servicios adecuados, no tiene donde hay padres que no tienen los niveles educativos mínimos exigidos, o los que bajo instancias a veces de violencia, muy dura, muy difícil, hogares monoparentales. Imagínese lo que es vivir en una situación de hacinamiento, por ejemplo, algo que ha mejorado mucho el hacinamiento, digamos, o sea, que vivan muchos integrantes del hogar con pocas habitaciones, el impacto que eso tiene. Imagine que nos está viendo. Siempre la convivencia es difícil en cualquier hogar, de clase media, de sectores altos, de sectores de toda la población. Imagínense además las condiciones en las que esa convivencia se da, son condiciones extremas. Eso genera, digamos, niveles de rechazo, de violencia, genera procesos bien complejos. Entonces la respuesta, para ser bien concreto, es los niños. El enorme desafío que tiene Uruguay en políticas sociales hacia adelante, digamos, la nueva etapa, que durante este gobierno ya, digamos, hizo un esfuerzo bien importante dentro del sistema de cuidados en, bueno, ampliar los CAIF. Mucha de la audiencia que nos está viendo conoce, sus nietos, sus nietas, los vecinos, o abrieron en el barrio un nuevo CAIF, que son los centros que tienen para 0 a 2 años, que son muy importantes en esto que hablábamos, bueno, del impacto de largo plazo que tiene la inversión en primera infancia, también en la extensión de los 3 años de ANEP. El jardincito tradicional de ANEP se expandió de forma muy importante. Hoy estamos teniendo casi una universalización, que era una de las metas del sistema de cuidado, o sea que todo aquel que quiera mandar a su hijo en 3 años a un centro educativo lo puede hacer, digamos, que era ese el objetivo
que se había trazado el sistema y que lo vamos a terminar. Pero, digamos, además de los esfuerzos del sistema de cuidado, el conjunto de políticas que tenemos hacia adelante, digamos, que tenemos como desafío es poder, digamos, en definitiva, darle a los niños las posibilidades para que, bueno, apalancados en un conjunto de instrumentos que apoyen el desarrollo de los hogares, puedan efectivamente romper ese círculo de la pobreza que es bien complejo. Si uno mira, por ejemplo, mortalidad infantil ha bajado muchísimo, estamos en niveles mínimos históricos, eso habla de mejores condiciones sanitarias, de mayor acceso a la salud, sanitarias de la población. Estamos viviendo una revolución silenciosa que es una caída estrepitosa del embarazo en adolescentes. Uruguay durante 30 años tuvo la misma tasa de embarazo en adolescentes. Uruguay tiene una estructura poblacional envejecida, parecida a la de los países europeos, pero que tiene una particularidad, o sea, los sectores de más edad tienen un peso relativo más importante, eso es algo bueno también, los países desarrollados son países envejecidos, pero tenía la particularidad de tener una tasa de embarazo en adolescentes escandalosamente alta, y que en definitiva reflejaba un patrón reproductivo muy distinto en los sectores más periféricos de la ciudad de Montevideo, alrededor de Canelones, y en los sectores de la frontera, tasas de embarazo en adolescentes absolutamente fuera de la escala de lo que se tenía, hogares mucho más extendidos, y en los sectores más centrales de la ciudad y en los departamentos más ricos de la L más próspera, ¿no? Salto, Paysandú, Río Negro, Colonia, San José, en Montevideo, en los barrios centrales, tasas, digamos, de tanto de embarazo en adolescentes como de, en definitiva, el resto de las variables vinculadas a la salud, cercanas a los países nórdicos, países bien desarrollados una planificación más precisa y más adecuada. Sí, pero bueno, venimos de una caída muy importante en el embarazo adolescente, que insisto, la caída del embarazo en adolescentes es una muestra, digamos, de una estrategia que planteó el gobierno hace 2 años y medio que se viene trabajando fuertemente en eso. Tuvo impacto inmediato, o sea, se planificó en 2015, ya en 2016 y 2017 se ven los impactos en la caída de los embarazos en adolescentes, y obviamente eso también ayuda a cortar esto que decimos, que es el círculo de reproducción de la pobreza, que en Uruguay, además del desafío el desafío son los niños, porque el desafío es la pobreza por ingresos, es la pobreza material que nos queda, pero es también el desafío de la exclusión, digamos, cómo en definitiva rompemos el círculo para que, bueno, las nuevas generaciones se integren en la trama social, urbana que tiene el país. No quiero apartarme porque estamos por llegar al tiempo electoral, es inminente, en pocos meses el debate y la tensión política va a crecer, y naturalmente habla la oposición y los sectores que están en una lectura distinta a la del gobierno, de que la economía se está resintiendo, que hay una caída de la economía, que hay un encarecimiento del país. Las cámaras empresariales se lo han planteado incluso el presidente de la República en las últimas horas. ¿Cuál va a ser un poco la mirada en ese plano, en ese derrotero? Porque ahí el país está jugando puestos de trabajo, construcción de nuevas alternativas para desarrollos en distintas áreas productivas. ¿Cuál es la lectura? ¿El gobierno escucha, mira, observa, actúa, acciona? ¿Está capacitado para dar asistencia a los sectores que más lo reclaman? Bueno, el desafío más grande que tuvo este gobierno es el desafío más grande que puede tener cualquier gobierno uruguayo y que han tenido todos los gobiernos uruguayos en toda su historia, que es el desafío de mantener la trama social y la trama económica cuando los vecinos están en llamas. Eso nunca en la historia del país, ningún gobierno en Uruguay había logrado hasta este periodo, que cuando Argentina estaba en una fuerte recesión, estamos hablando de caídas del producto importante, de crisis cambiaria, de realmente situaciones muy complicadas. Brasil, la recesión la caída del producto más importante de toda su historia tuvo Brasil durante este periodo de gobierno de la segunda presidencia del doctor Tabaré Vázquez. Digamos, enfrentamos en este tiempo el desafío, insisto, más grande, no que podía asumir un gobierno de izquierda, sino el desafío más grande que se le puede plantear. ¿Cuál es la pesadilla de cualquier gobernante? Gobernar el Uruguay cuando Argentina y Brasil están en crisis. Y bueno, nosotros construimos durante la época de bonanza un conjunto de blindajes, digamos, en definitiva, desacople de lo regional, que nos permitió, bueno, sortear este temporal de la mejor manera posible, al punto de que no caímos en recesión y mantuvimos el proceso de crecimiento durante estos años. ¿Esto es gratis? No, o sea... hay un costo económico hay un costo económico, hay un costo social, y obviamente hay una afectación. Uruguay vive buena parte del turismo, que obviamente tiene una afectación del canal turístico, que lo vamos a ver en
en esta temporada, sobre todo por el lado argentino, que nos va a contagiar, porque la caída del ingreso en dólares de los argentinos va a hacer que sean más pobres en promedio y obviamente accedan a los servicios turísticos menos que lo que hicieron la temporada pasada. Parte de las condiciones externas que complicaron a Argentina y Brasil, las tasas de interés más altas en Estados Unidos, las condiciones financieras más difíciles, y bueno, Uruguay vive en el mismo mundo que vive Argentina y Brasil. No cayó en el precipicio porque construimos distinto en definitiva la institucionalidad que le dimos. ¿Cuánto se puede sostener ese proceso? Porque las cosas son por tiempo, ¿no? Bueno, sí, nosotros para el año próximo, para el año 2019, estamos evaluando que, bueno, con una buena, probablemente con un clima no tan adverso como el problema que tuvimos en 2018, si el turismo logra de alguna manera, a pesar de esto, con medidas específicas que se tomaron, por ejemplo la devolución del IVA total para los argentinos, en el agro se tomaron también algunas medidas vinculados al combustible, otros sectores más complejos como, además del aumento diferencial del gasoil, hoy el gasoil en dólares se ha abaratado de forma muy importante respecto a hace un par de años en el Uruguay. Si uno mira los descuentos de la tarifa eléctrica para algunos sectores específicos como los arroceros o algunas otras medidas de fondo de garantía que se ha planteado para que vuelvan a cosechar, o sea, si la situación en el agro logra con la cuestión climática y los apoyos del gobierno plantear un 2019 más equilibrado, el paquete de infraestructura que el gobierno puso arriba de la mesa y está en funcionamiento, se está desplegando, las PPP, lo que tiene que ver... 1.000 millones de dólares, ¿no? El plan total eran 12.500, para tener una idea, millones de dólares, y lo que invierte por año, digamos, el gobierno, sí, debe andar por ese entorno. Si a eso se le suma la obra del Ferrocarril Central, que es una obra importante que esperemos que pueda comenzar la ejecución también durante el año próximo, bueno, circulando en definitiva todas esas cosas, bueno, planteamos que por delante hay que seguir cuidando el empleo y sobre todo fortaleciendo. No se avisará, no se avisará un escenario de caída abrupta de la economía y pérdida de puestos de trabajo. No, bueno, ha habido una leve caída en los puestos de trabajo, que es importante, es una ocupación, hemos tenido un grupo de trabajo sobre esos temas, pero una fuerte caída de la economía no está en el horizonte ni de las proyecciones del gobierno, ni tampoco de las principales proyecciones, por ejemplo, de las calificadoras que analizan independientemente o por fuera del Uruguay la situación que tiene el país. Santiago Soto, muchas gracias por habernos acompañado. A partir de ahora esperamos tenerlo con más frecuencia como un columnista en materia de economía aquí en Otras Miradas. Un placer haber hecho este primer desembarco en esta propuesta periodística. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Hasta aquí esta propuesta periodística. En instantes, la columna internacional del doctor Carlos Pita, las elecciones norteamericanas y lo que le deja no solo a los Estados Unidos sino al mundo este cambio de fuerza, sobre todo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ya venimos.